En el verano de 1898, en pleno apogeo de la fiebre del oro de Klondike, la región del río Fortame, en Alaska, vibraba con una energía inagotable. Miles de buscadores de oro se adentraron en la vasta naturaleza del norte, impulsados por el rumor de oro y el sueño de transformar sus vidas. Esta tierra era brutal e implacable, en gran parte inexplorada y apenas comprendida. Sin embargo, la promesa de riqueza era lo suficientemente poderosa como para impulsar a los hombres más allá del miedo, más allá de la razón, a adentrarse en lo desconocido. Entre los atraídos al norte se encontraban 3 mineros cuyos nombres con el tiempo desaparecerían de los registros oficiales, recordados solo a través de un misterio que nunca se ha resuelto. Estos hombres no eran aventureros inexpertos que seguían rumores. Eran buscadores experimentados que ya habían soportado viajes extenuantes, frío extremo y largos periodos de aislamiento. Conocían bien los riesgos. Para cuando llegaron a la zona del río Fortame, creían que la región aún ocultaba yacimientos de oro intactos, esperando ser explotados. El río Fortame ya tenía fama mucho antes de que los descubrimientos de Klondike acapararan los titulares. Fue una de las primeras regiones productoras de oro de Alaska. Años antes, habían surgido pequeños campamentos a lo largo de sus orillas, construidos por hombres decididos a vivir al límite de la supervivencia. La zona era remota en todos los sentidos. El acceso solo era posible por río o por agotadoras rutas terrestres que ponían a prueba tanto el cuerpo como el espíritu. Los suministros eran limitados. La comunicación con el exterior era casi imposible, y la ayuda nunca estaba cerca. A finales del verano, los 3 mineros partieron juntos hacia un tramo particularmente aislado del río. Según relatos posteriores, pretendían investigar un terreno que se creía rico en oro. Empacaron herramientas esenciales, armas de fuego para protegerse y provisiones para varias semanas. Nunca fueron vistos nuevamente. Al principio, su ausencia no causó gran preocupación. En los yacimientos de oro de Alaska, los mineros solían desaparecer durante largos periodos mientras trabajaban en concesiones remotas. Podían pasar semanas sin contacto. Pero con el paso del tiempo, la inquietud aumentaba. El otoño se acercaba, y el invierno nunca se alejaba en Alaska. Otros buscadores de oro comenzaron a notar que los hombres no habían regresado para intercambiar suministros, compartir noticias ni informar sobre descubrimientos. Finalmente, un pequeño grupo siguió la ruta conocida de los mineros en busca de respuestas. Lo que descubrieron solo profundizó el misterio. Cerca de la orilla del río, se alzaba un campamento abandonado. Mostraba claros signos de uso reciente. Las herramientas yacían donde las habían dejado. Los utensilios de cocina permanecían en el lugar. Los restos de un incendio sugerían actividad poco antes de la desaparición. No había señales de lucha. No había sangre. No se había removido el terreno. Sin embargo, los mineros habían desaparecido. Aún más preocupante fue lo que no se pudo encontrar. El oro que los hombres pudieron haber recuperado nunca fue localizado. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. No se recuperaron armas en las cercanías. Era como si los 3 hombres simplemente hubieran desaparecido en el desierto sin explicación. La noticia de la desaparición se extendió rápidamente por los campamentos cercanos. Las especulaciones surgieron casi de inmediato. Algunos creían que los hombres habían sido asesinados, posiblemente por oro. Otros sugirieron que fueron atacados por desconocidos o buscadores rivales. Algunos argumentaron que el propio entorno era el culpable, que los hombres fueron arrastrados por el río, perdidos en la vastedad del desierto o afectados por una enfermedad repentina. También surgieron teorías más siniestras. Circulaban rumores de que uno de los mineros podría haberse vuelto contra los demás,
impulsado por el miedo o la codicia. En el mundo anárquico de la minería fronteriza, este tipo de violencia no era inaudita. Sin embargo, no había pruebas que respaldaran ninguna teoría. No aparecieron cuerpos. No se hicieron confesiones. Nunca surgió una explicación clara. Con la llegada del invierno, la búsqueda se suspendió. La nieve sepultó la tierra, sellando las pistas que quedaban bajo capas de hielo y silencio. Para la primavera siguiente, el rastro se había perdido. Lo que quedaba era un misterio que perduraría durante generaciones, susurrado entre los mineros y posteriormente preservado en fragmentos de la historia fronteriza. 3 hombres se adentraron en las tierras salvajes de Alaska en busca de oro. Ninguno regresó, y hasta el día de hoy, nadie sabe por qué. A medida que las semanas se convertían en meses, la preocupación se transformó poco a poco en alarma. Las desapariciones no eran infrecuentes en los yacimientos de oro de Alaska, pero la total falta de información preocupaba a quienes conocían a los hombres. Para octubre de 1898, el invierno ya se anunciaba en la región de Fortame. Las temperaturas bajaron rápidamente, los ríos comenzaron a congelarse, y viajar se volvió cada vez más peligroso. Si los mineros se lesionaban o se perdían, sus posibilidades de supervivencia disminuían cada día. Un pequeño grupo de búsqueda se organizó, y recorrió la última ruta conocida de los mineros a lo largo del río Fortame, deteniéndose en concesiones y campamentos abandonados. Una vez más, lo que encontraron planteó más preguntas que respuestas. El campamento parecía parcialmente intacto, como abandonado de repente. Había utensilios de cocina esparcidos cerca. Una fogata mostraba señales de uso reciente. Algunos suministros seguían intactos. Pero los hombres no aparecían por ninguna parte. No había señales visibles de violencia. No había manchas de sangre. No había evidencia de forcejeo. Sin embargo, faltaban sus rifles. Esto sugería que los hombres se marcharon voluntariamente armados, o que alguien más se las había llevado. Aún más desconcertante era la ausencia de huellas. En el terreno blando cerca de la orilla del río, los investigadores esperaban huellas o marcas de arrastre. En cambio, había pocos indicios de la dirección en la que se habían ido los mineros. El viento, la lluvia o el tiempo pudieron haber borrado la evidencia, o tal vez los hombres se marcharon antes de que cambiaran las condiciones. A medida que la búsqueda continuaba, las teorías se multiplicaron. Una explicación era el ahogamiento. El río Fortame era rápido, frío e impredecible, especialmente durante las transiciones estacionales. Un solo resbalón en agua helada podía ser fatal en minutos. Los cuerpos arrastrados río abajo podrían no ser recuperados jamás. Otra teoría se centraba en la exposición. Las tormentas repentinas eran comunes, e incluso los aventureros más experimentados podían ser sorprendidos. Una ventisca, una lluvia helada o una enfermedad podían desorientar a los viajeros y causarles la muerte en cuestión de horas. Aún así, no todos aceptaban estas explicaciones. Rumores de juego sucio resonaban en los campamentos. El oro generaba tensión, y las disputas sobre las reclamaciones a menudo se tornaban violentas. En regiones aisladas con escasa aplicación de la ley, los asesinatos podían quedar impunes. Si los mineros hubieran descubierto un yacimiento valioso, esto podría haberlos convertido en blancos de ataque. Algunos incluso sugirieron un conflicto entre los tres. La vida en la frontera era dura. El aislamiento, el hambre y el miedo podían tensar cualquier relación. Un solo momento violento podría haberlo cambiado todo. Si un hombre sobrevivió a semejante encuentro, podría haber huido, llevándose consigo la verdad. Nunca se identificó a ningún sospechoso. Con la llegada del invierno, la búsqueda terminó.
La nieve sepultó la tierra, los ríos se congelaron, y cualquier pista restante desapareció bajo el hielo y el tiempo. Con la llegada de la primavera, no aparecieron nuevas pruebas. Los registros oficiales eran imprecisos. Algunos daban por muertos a los hombres. Otros simplemente los marcaban como desaparecidos. No se llevó a cabo ninguna investigación formal. En el remoto mundo de la era de Klondike, las desapariciones eran trágicamente comunes, y la justicia a menudo estaba fuera de alcance. Aún así, la historia perduró. Entre los mineros, la historia se convirtió en una advertencia. Un recordatorio de los peligros del aislamiento, la tentación del oro, y los riesgos de confiar demasiado en la fortuna. Con el tiempo, los 3 mineros del río Fortame se convirtieron en parte de la leyenda de Alaska. Pasando de campamento en campamento, el misterio se hizo más intenso con el paso de los años. ¿Qué les sucedió realmente? ¿Murieron por accidente, violencia, traición o por decisión propia? A medida que se difundía la noticia de la desaparición, las teorías seguían evolucionando. Algunas eran lógicas. Otras, inquietantes. Sin cadáveres, testigos ni pruebas claras, la especulación llenó el silencio. La muerte accidental seguía siendo la explicación más aceptada. El interior de Alaska era uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Tormentas repentinas, temperaturas gélidas y terrenos traicioneros se cobraban vidas con frecuencia. Una inundación o una tormenta podrían haber arrastrado a los hombres, dejando poco a su paso. Sin embargo, persistían las preguntas. El campamento no mostraba señales de inundación. El equipo se había dejado ordenado, lo que sugería que no se trataba de una emergencia repentina. La exposición era otra posibilidad, pero los mineros experimentados rara vez viajaban sin equipo de supervivencia. El hecho de que los 3 desaparecieran juntos hacía que la simple desgracia fuera menos convincente. La violencia seguía siendo la teoría más inquietante. El oro generaba codicia, y la codicia conflicto. Sin la presencia de las fuerzas del orden cerca, los crímenes podían quedar fácilmente impunes. Algunos creían que los hombres fueron asesinados por atacantes desconocidos. Otros sospechaban una traición interna. Aún así, no se encontraron armas. No se presentó ningún testigo. Ninguna prueba confirmó estos temores. Otra teoría sugería una desaparición deliberada. Algunos historiadores creen que los mineros pudieron haber encontrado oro, y decidido desaparecer para proteger su mina, con la intención de regresar más tarde bajo nuevas identidades. Pero esta idea suscitó sus propias dudas. ¿Por qué dejar atrás herramientas y suministros valiosos? ¿Por qué arriesgarse a morir en la naturaleza? ¿Y por qué nunca apareció rastro de su éxito? Con el paso de los años, el misterio se agudizó. Sin cadáveres, las conclusiones eran imposibles. Sin registros, la verdad se desvaneció en la especulación. El río Fortame siguió fluyendo, indiferente a las preguntas que lo rodeaban. Lo que hacía del caso algo tan inquietante era su simplicidad. 3 hombres se adentraron en el desierto. 3 hombres desaparecieron. Nunca se encontró nada. Con el tiempo, el incidente pasó de ser un caso sin resolver a una leyenda. Contada en campamentos, tabernas y diarios, la historia cambiaba con cada relato. Algunas versiones afirmaban un hallazgo de oro. Otras hablaban de asesinato o persecución. Sin embargo, en esencia, la historia nunca cambió. 3 hombres se fueron al desierto. Ninguno regresó. Incluso hoy, historiadores e investigadores reconsideran el misterio. Se examinan mapas antiguos, diarios y estudios geográficos en busca de pistas olvidadas. A pesar de la tecnología moderna, la verdad permanece oculta.
No hay tumbas. No hay confesiones. No hay pruebas definitivas. Solo una historia que se ha transmitido a través del tiempo. Ha pasado más de un siglo desde la desaparición del río Fortame. El paisaje ha cambiado. Los campamentos desaparecieron. Los senderos se desvanecieron. La naturaleza borró lo poco que quedaba. Sin embargo, el misterio persiste. Permanece como un recordatorio de la cruda incertidumbre de la vida fronteriza, donde la ambición y el peligro iban de la mano. La historia de los 3 mineros se recuerda no por lo que se encontró, sino por lo que se perdió. 3 vidas. Una historia sin final. Un misterio que se niega a resolverse. En algún lugar a orillas del río Fortame, bajo la nieve, la piedra y el tiempo, la verdad podría aún yacer oculta, esperando ser descubierta o olvidada para siempre.